Lunes 22 de julio del 2019, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompaña ya en estudio Cintia Viteri, alcaldesa de Guayaquil. En su aniversario de fundación, Guayaquil ve con expectativas del aporte de su alcaldesa al futuro de la urbe. El desarrollo urbano presenta los mismos temas con nuevas perspectivas. Lo analizamos. También nos acompañará Axel von Trotzenberg, el vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe. La reconciliación con el Banco Mundial, la institución hermana del Fondo Monetario, que va de la mano con un Ecuador que de la abundancia de recursos pasó a las vacas flacas. Y también estará Osvaldo Landázuri, analista económico, industrial, ecuatoriano de ensamblaje de motos. El ingreso del Ecuador a la Alianza del Pacífico exige un acuerdo de libre comercio con México. ¿Cuál es el costo-beneficio de este acuerdo que afectaría a sectores sensibles del Ecuador? Lo analizamos. Ecuador y el país sigue su marcha según el eslogan de las cadenas informativas de los lunes, y así en efecto ocurre entre avances, tropiezos, contradicciones. Alfredo, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, Estefi. Buenos días. Buen día a todos. Contento de volver. El país sigue su marcha y la República sigue siendo de papel. Luego de 10 años de la dictadura más larga de la historia, la reinstitucionalización ofrecida avanza, pero se enmarca en viejos moldes. Todo cambia, pero nada cambia. En lo económico, la ley del péndulo recoge el molde del Fondo Monetario Internacional. En lo político, la ley del péndulo satisface hambres atrasadas. La cruda realidad demuestra que solo con el impopular Fondo Monetario se sale del pozo, en medio de rechiflas, pero se sale. Es lo que hay. Beneficiarios y opositores lo saben, pero ya de antemano se conoce que la coreografía de ocasión tiene que cumplir. Los unos chiflando y lavándose las manos, los otros hablando las bondades de poner la casa en orden, con ajustes que pagan los mismos de siempre, los ciudadanos. En todo caso, hay un voluntario que dejará la mesa servida al sucesor y así cubrirá sus espaldas, mientras en lo político la cortina de humo del matrimonio homosexual sirve para esconder una defectuosa reinstitucionalización que solo quedó en la superficie de la descorreización, pues el Consejo de Participación desaparecerá, pero después de enmendarse la Constitución con la consulta diminuta que lo volvió de elección popular, para luego proponer su desaparición porque éste regresaba al dictador. Y como recurso de última instancia, se reorganiza irregularmente la Corte Constitucional para que legitime las contradicciones del Consejo Transitorio. Como precio, la clase política paga con el silencio ante el matrimonio homosexual, obtenido abusivamente, y esto es lo importante del asunto, por reforma constitucional mediante interpretación. Esta cortina de humo sirve entonces para completar el reparto de la llamada descorreización y además obtener informes favorables para tareas pendientes. El país sigue su marcha por el camino viejo, sin la incómoda Asamblea Constituyente que históricamente es la vía idónea para reinstitucionalizar. Pero solo habrá el retorno de los brujos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. En administración pública sobresale fácilmente superar una administración deficiente, pero es difícil hacerlo a una buena administración. Ese es el desafío histórico de Cintia Viteri, alcaldesa de Guayaquil. Buen día, bienvenida a Contacto Directo. Buen día, Alfredo, un abrazo para todos los que nos escuchan. ¿Cómo planea individualizar su alcaldía? Porque
que cada cual pone su estilo, es muy cierto. Somos además lo que hacemos. Pese a que por un lado las obras grandes se siguen haciendo y no solamente haciendo, hay nuevas que vendrán como nuevas aerovías, por ejemplo. En estos 60 días en obra pública hemos podido completar 520.000 metros cuadrados en lo que tiene que ver con pavimentación, relleno, reconformación. Hemos hecho 56 kilómetros de aceras y bordillos y emprendimos en la construcción de terminales terrestres nuevos, estaciones nuevas vía Daule. Y también vía la costa. Y a la par, Alfredo, hemos podido, por ejemplo, en tecnología, poner 350 luminarias nuevas, LED, e intervenido 7.000 más. 42 parques nuevos que ya tienen más verdes, cada uno le pone su estilo, repito, más verdes, más árboles, y las máquinas geriátricas que en unos cambian, ahora estamos adquiriendo otras de distinto modelo, de distintas funciones para ayudar a las personas mayores. Todo esto está relacionado con la gran obra pública. De la misma manera, vamos a firmar un acuerdo con el gobierno central para dotación de agua potable en el noroeste de Guayaquil. Esto a través de un préstamo del BEDE. El 60% lo ponemos nosotros, el 40% es no reembolsable. Igual el convenio que se va a utilizar para el 25 de julio para proteger a la ciudadanía sobre seguridad, es lo que ponemos nosotros como municipio. Cuando digo nosotros, somos los guayaquileños, Alfredo. Ya está aprobado los primeros 7 millones de dólares, casi 8, 7.700.000, en una central para hacer una sola, el 911, con las 1.200 cámaras que tenemos nosotros, las 500 que tiene la policía. Se ordenó y ya se está haciendo todos los procesos necesarios para las compras de las nuevas cámaras fuera de las escuelas y colegios, 600 botones de pánico para las mujeres de Amiga Ya No Está Sola, que corren riesgos. Todo esto son planes que responden a las necesidades de la gente. Lo que he dicho ya está hecho. Ahora, el primer paso, estos 60 días. El primer paso en firme en la nueva ruta es con el acuerdo de más seguridad, retomando una competencia arrebatada por la dictadura. ¿Cuál es la meta? Porque la ciudad vive una situación muy difícil en términos de seguridad ciudadana. Alfredo, hay que empezar por señalar quiénes tienen la competencia en cada una de sus funciones. El Estado Central tiene la competencia en justicia, esto a través del Ministerio del Interior, con quienes nos reunimos, y también la Gobernación y la Policía. Pudimos llegar a un acuerdo, nos pudimos reunir las autoridades que tienen que ver con la justicia, la máxima autoridad de justicia del país, la máxima autoridad de fiscalía, la máxima autoridad en el Ministerio del Interior, el gobernador, el 911, la Policía Nacional, el representante de las Fuerzas Armadas también, y hemos podido llegar a un acuerdo en el que nos comprometimos durante el proceso electoral. ¿En qué consiste? Nosotros como municipio ponemos a la orden la tecnología de punta para la Policía Nacional. Nosotros manejamos la Corporación de Seguridad Ciudadana con civiles, no con policías. Son los civiles los que van a ver la cámara. Traemos equipos también de punta, de última tecnología, para poder, instalando más cámaras y uniéndole de las policías con nosotros, que tenemos el doble, repito, podamos detectar en menor tiempo o capturar en menor tiempo a quien roba, asalta, mata o viola. Pero nada de esto va a tener sentido si la Asamblea Nacional no le termina surciendo el hueco por donde salen cada delincuente que la policía atrapa todos los días. Ya sé que pasó el primer debate, el proyecto presentado por nosotros para que asesinos, violadores, ladrones y secuestradores no salgan en libertad con medidas alternativas, por un lado, y por otro que se les pueda ver el rostro, pues Alfredo. Aquí la gente necesita ver si esa persona fue la misma que lo asaltó anteriormente. Aquí las leyes han protegido a las víctimas. Perdón, a los delincuentes. Las leyes han servido para proteger a los delincuentes permanentemente. Y hablando de leyes, el microtráfico le preocupó desde que fue candidata presidencial. Hoy es una deuda pendiente, ya han pasado 2 años. ¿Cuándo se va a pagar esta deuda? Bueno, esta deuda la tiene en manos la Asamblea Nacional. Usted conoce que el proyecto presentado por nosotros a la Asamblea fue presentado ya que 2 años, un poco más de 2 años, Alfredo. Y ese proyecto todavía no está siendo tratado dentro de las reformas, pero por lo menos ya hemos avanzado con los otros delitos, el delito que le acabo de decir, asesinato, robo, secuestro, violaciones. Por lo menos esas medidas alternativas van a ser eliminadas. Preso o delincuente que se coja
va a tener que permanecer en la cárcel hasta oír su sentencia. Falta el segundo debate. Hablé con el presidente de la Asamblea Nacional y nos dijo que ese segundo debate era prioritario para poder cerrar el círculo que queremos para proteger a la gente en todo el país, en lo que a mí corresponde, Guayaquil. Gracias a nuestras cámaras de la Corporación de Seguridad Ciudadana, hemos podido detectar muchísimos hechos que están relacionados con la delincuencia, asaltos a carros, celulares, robos, y la policía ha podido llegar y atraparlos en ese momento. Ahora, ¿qué queremos hacer? Que haya un solo 911, manejados desde la corporación como era antes, con todos los equipos de punta traídos desde afuera y poner más cámaras de seguridad en toda la ciudad. Alfredo, en las escuelas... Ahora, dentro de la seguridad ciudadana, sobresale la seguridad vial. El accidente más frecuente es el atropellamiento. Se observa menosprecio para peatones, prioridad para el exceso de velocidad. Los pasos elevados solo funcionan en ciertos sitios. No hay pasos peatonales en las calles, el exceso de velocidad es frecuente, a los vigilantes no se los respeta, no hay semáforos suficientes, ni educación vial, no se usa el fotorradar para educar, sino para recaudar. ¿Cómo se planea humanizar y civilizar el tránsito? De varias formas, Alfredo. Una de ellas son las obras que se van a hacer alrededor de la ciudad, por ejemplo, en la vía La Costa, con pasos elevados, con pasos peatonales inclusivos, con ascensor, ampliando la vía, la avenida del Bombero, con más carriles, vías de retorno a la par, pero también con un plan que estamos estructurando de movilidad ya integral a nivel de ciudad, que incluye ciclovías, que son una de los mecanismos donde se puede la gente transportar protegiendo el medio ambiente, más aerovías que también van a descongestionar el tránsito, puentes y vías seguras para la gente. Cuando hablo de vías seguras para la gente, me estoy refiriendo a una ruta para el turismo, Alfredo, que está relacionada con un trabajo que están haciendo la policía en este momento, 100 efectivos, que nos hemos comprometido nosotros. Les vamos a dar a esos 100 efectivos que caminan para poder proteger a los visitantes de otros países o de otras ciudades en la ruta que está relacionada con el turismo. Los vamos a proveer de 100 bicicletas eléctricas con sus respectivos cascos, con sus rodilleras y todo lo que les haga falta para poder transitar y hacer realmente segura la ruta del turismo. Aquí vamos a trabajar en conjunto. La política se queda de lado, al punto que también firmaremos no solamente el convenio Más Seguridad o el convenio de seguridad del día 25 de julio, si los términos quedan claros, y los términos claros es que el 911 lo manejan civiles y no la fuerza pública. Lo manejamos desde la Corporación de Seguridad. Otro tema es el aseo público. El aseo público fue la primera misión cumplida del alcalde Febres Cordero hace 25 años, pero hoy debe mejorarse. ¿Cómo lo va a hacer? Todo evoluciona, Alfredo, todo evoluciona. No solamente el nuevo concurso que ya se ha convocado, sino la disposición final de los desechos sólidos. Hasta ahora hemos tenido un relleno sanitario que funciona muy bien. Yo voy al siguiente paso, porque los tiempos avanzan. Ahora, esa basura tiene que convertirse en electricidad a través de empresas internacionales especializadas en esto, y para esto ya abrimos todas las conversaciones iniciales para poder lograr un plan de reciclaje, por un lado, a nivel ciudad, con campañas y educación, y por otro lado, los desechos que lleguen al relleno sanitario puedan ser convertidos en energía. Y a la par, dentro de esta misma ruta de verde, los árboles y las construcciones a través de ordenanzas van a ser implementados en las nuevas construcciones o edificios. De plano ya le cambiamos las fachadas a las estaciones de la Metrovía. Ya no van a ser cementos como estaban planificadas, sino que van a tener verde, todos los jardines verticales en cada una de ellas. Esto es un trabajo, Alfredo, de todos los días. Todos los días recibo desde mis redes o las redes de la Alcaldía de Guayaquil peticiones puntuales que tal vez en lo general no puedan parecer importantes, pero al ciudadano hay que atenderlo directamente. Hemos implementado un sistema para que un ciudadano que presenta vía redes o llamadas una denuncia, ir inmediatamente a solucionar su problema, que puede ser o basura, o puede ser un árbol que se cayó, o puede ser una tapa de alcantarilla que se le han robado, y poder llegar directamente a ese ciudadano a través de este sistema. Lo social siempre dije que iba a ser mi huella, y lo mantengo.
Con una mano se hacen las obras grandes en Guayaquil y con la otra sostengo a la gente que menos tiene. Se le da la mano para poderlos poner de pie. Y esto a través de nuevas operaciones, cataratas, hombro, rodillas, sillas de rueda, quiropráctica. Todo esto son los nuevos proyectos que en materia social tenemos. Todo se hace... Y son proyectos nuevos que involucran a toda la comunidad, para lo cual debe haber la cooperación necesaria. Así. Cintia Viteri, alcaldesa de Guayaquil, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Un gran abrazo para ustedes. Estefi. Vamos a una pausa y al regresar estará Axel von Trotzenberg, el vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe. El Banco Mundial vuelve a jugar un rol importante para el Ecuador y el financiamiento de su desarrollo económico y social. Regresamos con eso. No se vayan. Con Axel von Trotzenberg, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, conversamos sobre la nueva relación del Banco Mundial con Ecuador, las decisiones económicas de su gobierno y su acompañamiento y los montos entregados por la institución ante la crisis económica. Nos concedió la entrevista en su paso por Guayaquil. Escuchemos. Axel von Trotzenberg es el vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, hoy de visita en Ecuador a propósito de la reunión anual del BID y nos acompaña para Contacto Directo. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Desde el Banco Mundial usted lidera 31 países de la región en temas de asistencia técnica, en temas de donaciones, una cartera superior a 30.000 millones de dólares aproximadamente. ¿Cómo ubican a Ecuador? Y digo eso porque el Banco Mundial presenta también sus proyecciones de crecimiento de los distintos países. Digo, ¿cómo lo ubican en su posición para acceder a financiamiento, a mercados o a multilaterales como el Banco Mundial? Bueno, primero manejamos una cartera más ambiciosa, es casi doble, alrededor de 70 mil millones de dólares, y que tenemos una relación muy fuerte con la región en general. Siempre en los últimos 75 años América Latina fue un parte clave de las operaciones del Banco Mundial. Y en ese sentido también Ecuador siempre ha jugado un rol importante. Tuvimos claramente una periodo difícil en la última década con la relación con el Banco Mundial y Ecuador. Pero en los últimos años hemos reactivado bastante el programa y también que hay una apertura de nuevo de Ecuador hacia la comunidad internacional, a las organizaciones multilaterales, y hemos encontrado muchas áreas comunes, sea en las reformas económicas, sea en el social y sea en la infraestructura. Dentro de ese plan de desarrollo económico, en las prioridades del financiamiento y el apoyo está para países como el nuestro, temas en educación, temas en salud, temas en seguridad. En América Latina se ha invertido también en temas de infraestructura. ¿Cómo están hoy las prioridades del banco para nuestra región? En la región tenemos una prioridad, el grupo del Banco Mundial, que incluye también nuestro brazo del sector privado. En los últimos años hemos otorgado alrededor de 14 mil millones de dólares. En el caso de Ecuador, últimamente hemos otorgado un préstamo de 500 millones de dólares apoyando las reformas económicas del país, pero también protegiendo la situación social. Esta operación fue también acompañada con otra operación de 350 millones de dólares para la protección social. Pero eso es no solamente en estas áreas. Estamos acá en Guayaquil, donde nosotros apoyamos una obra importante para el saneamiento de agua y donde hemos otorgado 335 millones de dólares. Y ese proyecto va a beneficiar alrededor de 1 millón de gente. Otra intervención importante en la infraestructura es, por ejemplo, el metro de Quito, donde nosotros estamos involucrados con una operación de alrededor de 450 millones de dólares. El gobierno
ha propuesto su plan de prosperidad, como lo presentó el presidente Moreno, con sus proyectos sociales, con sus proyectos económicos, y está el financiamiento y la relación que pretende el Ecuador con el Fondo Monetario Internacional. ¿Ustedes por qué ven positivo la relación, o más bien el regreso al Fondo Monetario, después de haber, usted ya se refería, haber incluso roto relaciones prácticamente con el Fondo Monetario y también con el banco durante mucho tiempo? Yo creo que el gobierno ha diseñado un plan muy claro en términos de el plan de prosperidad, que también tienen elementos de la consolidación de la macroeconomía. Hubo consecuencias con la baja de los precios de petróleo y que ha creado desequilibrios fiscales. Y eso no se puede postergar indefinitivamente. El gobierno ha tomado decisiones muy claves para ordenar las finanzas públicas y crear una base para el crecimiento económico. Entonces, eso requiere un apoyo internacional y yo creo que lo que el gobierno ha hecho fue muy astuto de buscar un apoyo más amplio posible e incluye el Fondo Monetario, pero también el BID, el Banco Mundial, el CAF. Entonces, de ver cómo la comunidad en su conjunto acompañar el gobierno. Lo que me parece clave que el programa es un programa de Ecuador diseñado por el gobierno que da la dirección clara y nosotros estamos acompañando al país en este esfuerzo. Las críticas que se dieron y de hecho que aún existen reparos sobre la relación con el Fondo Monetario Internacional han sido en relación a los condicionamientos que exigió en su momento una carta de intención, por ejemplo, condicionamientos del Fondo Monetario en cuanto a incluso reducciones, inversiones en temas sociales que podían ser críticos para nuestro país. ¿Cuáles son hoy los temas que están ponderando condicionamientos para otorgar estos créditos y financiamiento? Yo creo que hay que diferenciar muchísimo. Nosotros hemos también aprendido a través del tiempo cómo se puede diseñar mejor los programas. Un programa exitoso puede ser únicamente originalidad del país mismo. No tiene sentido que un ente internacional prescriba las condiciones. Eso no funciona en ningún país del mundo. En los acuerdos lo que se busca es una conciliación en cuanto a las prioridades, incluso que puede tener el banco, por ejemplo, en el fortalecimiento democrático o institucional, más bien de un país, sobre cuáles son los caminos que el banco está promoviendo, y por ende es que se han dado en su momento ciertas restricciones, incluso en inversiones que se pusieron en su momento para determinados países. Bueno, hay que ser muy claro que nosotros tenemos que tener un programa de resultados sobre que el base nosotros desembolsamos. Entonces acordamos cuáles son los componentes clave. Yo creo que es normal, pero de nuevo lo que es importante es si el gobierno ha articulado bien su visión, la serie de medidas que quieren poner en práctica. Eso es la base del apoyo. En el Banco Mundial tienen sus brazos también como un tema de solución de diferencias. ¿Cómo ven la situación de Ecuador en ese ámbito? Y pongo como antecedente que Ecuador fue demandado varias veces ante CIADI y hubo un impacto también una vez que Ecuador tomó la decisión en su momento de dejar sin valor los tratados de protección recíprocas de inversiones que contemplaban justamente al CIADI como un centro de arbitraje. Y finalmente, ¿cuál fue el impacto hoy por hoy? Yo creo que esta institución a nosotros parece esencial. Es una institución que mira que si hay un desacuerdo entre una compañía privada y un gobierno.
Entonces, muchísimos países son miembros de eso y lo que puede ocurrir en muchos países que hay desacuerdos. Y entonces hay esa posibilidad de una compañía de registrar una queja contra un gobierno. Nosotros, yo y la gerencia no están involucrados en juzgar este caso. Lo que pasa es que SIAD seleccionó jueces de gran reputación en el mundo de mirar este caso. El vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por esta entrevista y por haber estado con nosotros. Nos vamos a una pausa comercial. Quédese usted en nuestra sintonía. El ingreso del Ecuador a la Alianza del Pacífico exige acuerdos de libre comercio con sus miembros. Los tenemos con Colombia, Perú y Chile. Falta México, país con el que hay déficit comercial. En consecuencia, la negociación de este acuerdo levanta preocupaciones. Guillermo Landázuri, analista económico, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Osvaldo Landázuri le saluda, un gusto. Ya, perdón. A ver, Osvaldo, ¿cuáles son los sectores sensibles que pueden resultar eventualmente perjudicados? Bueno, yo creo, Alfredo, que hay que enmarcar la situación en lo que está pasando aquí en el país. Lo que nosotros vemos es que las cámaras empresariales están fundamentalmente representadas por gente relacionada al comercio. En esa línea lo que estamos viendo es que la agenda de competitividad está pasando a un segundo plano. Y debemos entender que los acuerdos comerciales son una herramienta, un instrumento de una estrategia de desarrollo. En esa línea nuestra preocupación es que si el Ecuador no hace los ajustes necesarios para devolverle competitividad a su sector privado, lo que puede pasar es que usted no aprovecha todas las ventajas que le da un acuerdo comercial, pero además, en el caso de un Ecuador dolarizado, es probable que incluso el esquema monetario que nosotros tenemos esté puesto en riesgo. Lo que sucede, Alfredo, es que las cifras son elocuentes. Nosotros hemos alertado respecto a los aranceles de los vehículos. Hoy, un año casi después de la última entrevista que ustedes me realizaron, vemos como los autos colombianos que tienen 0% de arancel duplican su participación frente a los ecuatorianos que tienen 13% de arancel. Veamos lo que pasó con Alianza del Pacífico, un acuerdo, a los que todos apoyamos. Hacía mucho sentido y lo hace. Pero si usted se fija, las exportaciones decrecen en relación al año anterior a mayo y las importaciones aumentan 5,47%. Es decir, estamos viendo que si el Ecuador no es competitivo, si el gobierno no entrega las herramientas para que las empresas compitan, probablemente no solo que no aprovechemos estos acuerdos comerciales, sino que se vuelven una amenaza para que el Ecuador siga siendo cada vez más deficitario en su balanza comercial con inversiones que no llegan al Ecuador. Ahora, ¿cuáles serían los beneficios de asociarnos a la Alianza para el Pacífico? Bueno, Alfredo, los beneficios están relacionados con un mercado que realmente se le abre y que se relaciona con alrededor de 200 y más millones de habitantes que podrían ser sus compradores. Pero lo cierto es que cuando otra vez usted ve lo que está pasando con el sector exportador, y no solo el exportador, sino el industrial, se da cuenta que, por ejemplo, los floricultores tienen impuestos en insumos de producción, tienen impuestos en los plásticos de los invernaderos, y entonces cuando usted conversa con ese sector, se da cuenta que hemos perdido muchísima competitividad con Colombia. A la hora de entender con quién competimos, no necesariamente es con México de manera directa en algunos rubros, es de manera indirecta. Y por lo tanto, si no entendemos que el tipo de cambio real ecuatoriano está sobrevalorado en más del 30%, que nuestro salario le duplica al mexicano en dólares, que hay cadenas de valor, Alfredo, en estos países donde nosotros queremos insertarnos, que no solo tienen aranceles cero, que tienen aranceles negativos, fíjese usted. Y en esa línea lo que sucede es que competir en esas condiciones es imposible.
Y entonces lo que le hemos dicho al gobierno es, si usted no baja impuestos, si usted no hace reformas laborales que hagan sentido y le entrega un esquema aduanero racional al país, que le dé zonas no solo para exportar, sino para fabricar internamente, muy probablemente la Alianza del Pacífico, que ojo Alfredo, somos deficitarios con esos países en suma en más de 2.000 millones de dólares. Pero con Fíjese Perú la diferencia no somos con Europa. deficitarios. No, a ver, con Perú no somos deficitarios si es que usted le incluye el petróleo y la electricidad, pero en la balanza no petrolera a la que yo me he referido, somos deficitarios con absolutamente todos los países. Con Perú somos exactamente deficitarios en 400 millones de dólares, con Chile en 166. Entonces, lo que sucede es que cuando usted agrega todo esto, se da cuenta que el riesgo es importante, y cuando vamos al gobierno con cientos de partidas de, insisto, impuestos a insumos, materias primas, bienes de capital, la respuesta es no hay plata. Y por lo tanto nosotros decimos, si no hay plata para bajar impuestos, tampoco debería haber para bajar aranceles a las importaciones. Ahora, la inversión extranjera directa de México es la mayor en el Ecuador. Entre el 2008 y el 2017 han llegado a 1.476 millones de dólares, que representan el 21.3% de toda la inversión extranjera directa. Claro, Fibeca, Coca-Cola, Tony, Mavesa, Don Diego, son ejemplos de estas inversiones. ¿El flujo de inversiones crecería con un acuerdo de libre comercio? Es probable que sí, al menos le presente las condiciones como para que crezca. Pero lo cierto, Alfredo, es que usted, otra vez, entiende el entorno y se da cuenta que las inversiones que usted comentó probablemente haya significado que esa plata de la compra de empresas esté todavía en el extranjero. Yo casi aseguraría eso. Lo cierto es que, otra vez, si es que usted no es competitivo, Alfredo, resulta lógico pensar que pocas empresas que no estén relacionadas o con oro, cobre o petróleo, ventajas comparativas del Ecuador, no competitivas, probablemente no vengan al país. Porque lo cierto es que usted se volvió una economía cara. Y entonces no solo le afecta a las exportaciones, le afecta además a la inversión extranjera. Porque lo cierto es que cuando usted compara esos datos que usted me acabó de dar con el resto de América Latina y sobre todo con el resto de sus competidores en la propia Alianza del Pacífico, se da cuenta que las inversiones que recibe el Ecuador son muy marginales. Y entonces, si a eso le suma el riesgo país y le suma la falta de decisión de este gobierno para resolver los problemas estructurales, entonces se da cuenta que los problemas de caja afectan siempre a las decisiones de competitividad. Es decir, el gobierno, mire, yo he participado en muchos diálogos, Alfredo, con el gobierno. Por varios factores. Siempre se hablan de los impuestos, de los costos laborales y el costo del dinero. Es un tema muy importante. Si usted se fija en la tasa de interés, se da cuenta que ha sido el electrocardiograma de un cadáver, es decir, está recta completamente en el tiempo. Pero yo he mencionado que frente a eso, la decisión correcta es atraer inversión que hagan que esas tasas de interés bajen. No sacamos nada normando tasas de interés, normando inversión, porque simplemente lo que va a pasar es que el banco le va a decir, no le presto. Es decir, a esa tasa, con ese riesgo, es mi decisión autónoma como empresa privada no prestar. Y por lo tanto yo no puedo ni afectar las utilidades de los bancos, ni tampoco exigirles que presten dinero a una tasa determinada. Lo que sí puedo hacer es que sea atractivo el país para que vengan inversiones y entonces las tasas de interés caigan, porque si es que viene un banco internacional con una escala mucho más grande que las de los ecuatorianos, probablemente les obligue a ser competitivos. Pero Alfredo, el tema de fondo aquí es que las empresas privadas no es que no somos competitivas, es el Ecuador el que no es competitivo. Y todo parte de que el gobierno no hace los ajustes estructurales necesarios para que su caja tenga un respiro y pueda tomar decisiones de rebajar impuestos, de hacer reformas laborales, de hacer reformas estructurales que en definitiva estén en la línea con los tratados de libre comercio. De lo contrario... La conveniencia del acuerdo depende de cómo se lo negocia. ¿Es opuesto o se sube un buen acuerdo?
No necesariamente, Alfredo, porque si usted tiene impuestos grabados a sus productores locales, no habrá un mago que negocie bien eso. Es decir, si es que usted autónomamente como país les grava con impuestos a sus productores, el equipo de negociador va a tener poco que hacer. Es decir, México le va a decir, qué suerte haberme encontrado con un país que les pone impuestos a sus fabricantes para yo poder exportar. Es decir, eso no va a negociar con México. Entonces, la preocupación es de entender cómo el gobierno realmente hace los cambios estructurales y no solo les beneficia a los comerciantes, sino además a los productores. Porque en esta línea, Alfredo, lo que resulta... muchas gracias por participar en Contacto Directo. Un gusto. Gracias. Así concluimos esta emisión. A ustedes también gracias su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Alfredo. Mañana continuamos, rayando la desinformación. Contacto Directo. Buen día.